Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Hoy a mi grupo le ha tocado exponer sobre Alan García. Alan García nació el 23 de mayo de 1949 en la ciudad de Lima. Fue hijo de Carlos García Ronceros y Nita Pérez Rojas. Su madre, Nita Pérez Rojas, fue fundadora del APRA. Su padre, Carlos García, fue secretario de la organización de dicho partido durante el gobierno del general de división Manuel A. Odrea. En 1972 se mudó a Europa y asistió a la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó cursos de doctorado en Derecho de 1972 a 1974, y a la Universidad de París realizó cursos doctorales en Sociología de 1974 a 1977. Muy buenas tardes con todos. Soy la alumna Kimberly Díaz López y el día de hoy voy a presentar el primer gobierno de Alan García. Alan García se presentó a las elecciones generales de 1985, donde ganó en primera vuelta. Su primera gestión de gobierno se caracterizó por generar la peor crisis económica de la historia del Perú, con una insólita hiperinflación y el recrudecimiento de los embates del terrorismo liderado por Sendero Luminoso, y por diversos actos de corrupción que involucran a gente del régimen que repercute en un gran descontento social. Fue el presidente electo más joven de la historia del Perú, con 35 años de edad. En su gobierno se generaron excesos militares como la matanza de los penales en 1986. Se descubre en 1987 el gran reservorio de gas de Galicia en el Cusco y petróleo en Ucayali. Se nombraron a las primeras ministras de la historia del Perú: Mercedes Cabanillas como ministra de Educación e Hilda Urizar como ministra de Salud. Se fundó la base Machu Picchu en la Antártida. La misión, con tripulantes e investigadores peruanos, fue enviada en el Banco Humboldt. Se promueve la ley de la estatización de la banca, lo cual ocasiona la protesta de los financistas y banqueros. Se incrementa el movimiento subversivo en el Perú, ocasionando muchas muertes y desapariciones. A todo ello se suman los apagones, robos, asaltos, asesinatos, secuestros, las llamadas largas colas, es decir, un Perú en crisis total. Se produjo una hiperinflación que elevó los precios de los productos en todas sus variantes. La moneda pierde su valor y el poder adquisitivo es alarmante. Alan García se niega a pagar más del 10% de la deuda externa, lo cual produce que el sector económico externo nos niegue el libre comercio y el crédito financiero. Sus principales obras fueron: se crea el Ministerio de la Presidencia y de Defensa. Se comenzó la edificación del tren eléctrico, que hasta el día de hoy se encuentra inconcluso. Y se inauguró la represa del Gallito Ciego. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Soy la alumna Kiara Morineira y hoy les hablaré sobre la economía en el primer gobierno de Alan García Pérez. En su primer año de gobierno, García buscó estabilizar los precios y hacer crecer la economía a través de las siguientes medidas: aumento de sueldos en un 18%, alza de tarifas de electricidad y telefonía en 20%, disminución de precios de materiales de construcción y medicamentos, devaluación del INTI en 12%, congelamiento de precios de alimentos y alquileres. Alan García tenía como meta controlar la inflación. Decidió aumentar el precio de los combustibles y de algunos productos básicos de primera necesidad. Ante la falta de reservas internacionales, el Estado peruano empezó a imprimir más dinero, a dar más subsidios. Se ordenó la alza de sueldos, lo que finalmente significó el aumento de la inflación. En octubre de 1987, el gobierno de García Pérez devaluó el INTI en 24%. Es así que García decide recurrir a préstamos del FMI y al Banco Mundial. El 6 de septiembre de 1988, para detener la inflación y la crisis económica, se anuncia el shock económico. El Plan Cero empeoró la situación y la inflación pasó a ser una hiperinflación. Intento de estatización de la banca. En 1987, la idea de estatizar la banca se formuló debido a que los empresarios no invierten en el país.
La medida fue anunciada en el mensaje a la Nación del 28 de julio de 1987. Según García, era necesario democratizar el crédito. Sin embargo, solo 2 comisiones interventoras se activaron, la del Banco de Crédito y la del Banco de Vice. Pero en la práctica fue otro fracaso de las medidas adoptadas por García Pérez. Solo en diciembre de 1989, García arrojó la toalla y volvió a la ortodoxia. Las elecciones municipales del 12 de noviembre de 1989 sirvieron de termómetro de una presidencia que la gran mayoría de los peruanos consideraba la peor. El 28 de julio de 1990, Alan García abandonó la Suprema Magistratura, dejando al país en quiebra económica. El expresidente se convirtió en senador vitalicio por derecho, y este nuevo cargo institucional vino a restituir en parte los privilegios de inmunidad inherentes al anterior. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Yo soy Kiara Belén Elías Unciguay y les voy a hablar del segundo gobierno de Alan García. Alan García inició el 28 de julio del 2006 y culminó el 28 de julio del 2011. Durante el periodo de transición, García Pérez realizó numerosos anuncios que tomarían su futura administración. Entre los principales anuncios que realizó destacan el de crear el Ministerio de Pesquería y los futuros Ministerios de Cultura y Ministerios de Deporte. También les hablaré acerca del aspecto económico. Tenía 3 puntos. El primer punto, el crecimiento del Producto Bruto Interno PBI en el 2006. Fue de casi el 8%. Para los 2 años siguientes, la cifra varió a cerca del 9% por efecto de la crisis mundial. Segundo punto, acentuó la inversión económica de las empresas chilenas. Tercer punto, dio vigencia al TLC Perú-Estados Unidos. Eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, Miss. Yo soy la alumna Abril Guerrero y en esta oportunidad le hablaré sobre el aspecto político, el aspecto social, las obras y un hecho importante del segundo gobierno de Alan García. En el aspecto político tenemos las normas demagógicas y alianza entre el fujimorismo y el APRA. En el aspecto social tenemos la matanza de Bagua y el proyecto minero Tía María. En las obras tenemos los colegios emblemáticos, la infraestructura de salud y educación, agua y electricidad, y también la infraestructura vial. ¿Sabías que en el 2006 se reunió en Brasilia con Luis Ignacio Lula da Silva? Acordaron finalizar la carretera interoceánica, el cuidado de la zona amazónica y sobre un futuro TLC. Buenas tardes, yo soy el alumno Jean-Peter Gutiérrez Yaja y les voy a hablar sobre los primeros ministros que estuvieron en los 2 gobiernos de Alan García. En su primer gobierno estuvieron Luis Alva Castro, que estuvo de 1985 a 1987, Guillermo Lacro Cros, que estuvo en el 1987 a 1988, Armando Villanueva de 1988 a 1989, Luis Alberto Sánchez, que estuvo en 1989, Guillermo Lacro Cros, otra vez, que estuvo en el 1989 al 1990. En su segundo gobierno estuvieron Jorge del Castillo Gálvez del 2006 al 2008, Yaú de Simón Munaro del 2008 al 2009, Javier Velázquez del 2009 al 2010, José Antonio del 2010 al 2011 y Rosario Fernández Figueroa del 2011. Buenos días, profesora y compañeros. Les habla Damaris Mondragón y hoy les voy a hablar sobre la última participación de Alan García. A caída del Fujimorato, García retornó al país para postular en 2001. Sin embargo, fue vencido por Alejandro Toledo, durante cuyo gobierno fue líder de la oposición. Triunfó en las elecciones de 2006 al derrotar a Ollantaytamala en segunda vuelta. Su segundo gobierno se caracterizó por la continuación de proyectos de inversión pública,
el crecimiento económico del país y la reestructuración de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, también fue acusado de actos de corrupción, abandonó el poder tras las elecciones de 2011, siendo Humala su sucesor. Se retiró de la política partidaria después de no superar la primera vuelta en las elecciones de 2006. El 7 de abril de 2019, García se suicidó disparándose en la cabeza cuando la policía se preparaba para detenerlo preliminarmente por asuntos relacionados al caso Odebrecht. Buenas tardes, mi nombre es Ibrahim Marengo y a mí me tocó hablar sobre el suicidio de Alan García. A las 6:27 horas, el día miércoles 17, miembros de la Fiscalía y agentes de la policía se apersonaron a la vivienda del expresidente para ejecutar la detención preliminar. Sin embargo, cuando iban a ser detenidos, García subió a su habitación y se encerró afirmando que llamaría a su abogado, momento en el que procedió a darse un disparo en la cabeza. El sonido alertó a los agentes que ingresaron a su habitación y lo trasladaron de urgencia al hospital José Casemiro, donde estuvo hasta el momento de su muerte.